bendecido día. Bienvenidos, mis queridos participantes, a este tercer bloque temático de la asignatura de Derecho Marítimo. Hoy vamos a hacer referencia a dos figuras importantes dentro de esta asignatura, las cuales son los contratos marítimos y los riesgos marítimos. A razón de esto, vamos a revisar cuáles son los puntos del contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy vamos a revisar las nociones generales de los contratos para la explotación del buque y sus generalidades. Y para esto vamos a tocar algunos aspectos fundamentales como el contrato marítimo, los tipos de contrato marítimo y dentro de ellos vamos a hacer la reflexión del contrato de remolque, el arrendamiento a casco desnudo, el contrato de fletamento, el contrato de transporte marítimo y, por si fuera poco, la carta de conocimiento de embarque. De seguida vamos a realizar o revisar algunas nociones generales de los riesgos marítimos. Vamos a conocer qué se entiende por riesgo marítimo y qué hace la Organización Marítima Internacional para evitar estos riesgos marítimos, dentro de los cuales destaca la piratería, la protesta de mar, el abordaje entre buques y la avería, tanto simple como a la gruesa. Así las cosas, les doy la más cordial bienvenida a este tercer bloque temático de la asignatura Derecho Marítimo. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar ya con el estudio del contrato marítimo. Pero es indefectible en este momento que nosotros iniciemos recordando lo que es un contrato. Dentro de la legislación ecuatoriana, el artículo 1454 del Código Civil establece que el contrato es aquel acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, el legislador ecuatoriano revisa la figura del contrato a través de lo que es la obligación y la perfila indicando que el contrato viene a ser esa actuación jurídica que permite que una parte tenga la obligación de hacer, no hacer o de dar a cambio de que la otra parte también se obligue a determinada actuación. Sin embargo, dentro de la legislación venezolana, el artículo 1133 del Código Civil define un poco más puntualmente la figura del contrato bajo el siguiente tenor. Se establece que el contrato es ese acuerdo o convenio de voluntades por medio del cual se crea, se distingue, se regla, se modifica un vínculo jurídico. Indefectiblemente, se establece la necesidad de dos partes y en esa relación jurídica que se va a establecer entre las dos partes, se van a establecer o bien las normas o se van a modificar, se van a extinguir esas normas que unen esa relación del vínculo jurídico. Fusionando ambos instrumentos legales, debemos decir entonces que tanto en la legislación ecuatoriana como en la venezolana, el contrato es un acuerdo de voluntades que obliga a las partes a la realización de una actuación, o hacer o no hacer. Pero ese convenio de voluntades debe constar para que se pueda establecer ese vínculo jurídico. Y de allí que nosotros podamos señalar que el contrato como tal tiene tres elementos fundamentales. El primero, el objeto, que obviamente tiene que ser de lícito comercio en cualquier legislación del mundo. Por si fuera importante, los sujetos, y ahí estamos haciendo referencia a las partes, es decir, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, el que tiene el poder dentro de esa relación jurídica, y el sujeto pasivo, el que está constreñido, el que está obligado a la ejecución de dar, hacer o no hacer determinada actuación en favor del sujeto activo. Y dentro de los tipos de contratos, nosotros recordamos que
la mayoría existen contratos unilaterales, bilaterales, sinalagmáticos, onerosos, entre otros. Pero ya habiendo recordado lo que es esa figura del contrato en general, vamos ahora a pasar a hacer referencia al contrato marítimo. Pero no podemos entrar a definir el contrato marítimo sin dar algunos tips de relevancia que hicieron nacer esta figura dentro del derecho mercantil. Porque recordemos que el derecho marítimo viene a ser como una de esas ramificaciones que indefectiblemente tiene el derecho mercantil. Y a razón de esto tenemos que señalar que el contrato marítimo tiene su basamento principal en el derecho romano. De hecho, bajo la figura del locatio conductio, que permitía el traslado de mercancía de un puerto a otro puerto, con la finalidad de que llegase a feliz arribo. Y a cambio de eso, pues, la persona del locatario, también llamado arrendador, iba a entregar una cantidad de monedas a el conductor o conductor, que era el dueño del barco y que llevaba la mercancía en esa nave. Entonces, de allí tenemos dos elementos fundamentales. El primero, el objeto, que no es otra cosa el traslado de esa mercancía por mar. Y los sujetos, que básicamente eran dos, el locator y el conductor. El locator era el arrendador de la nave que solicitaba el traslado de la mercancía de un puerto al otro, y por si fuera poco, el conductor, que era la persona dueña de la nave, que permitía arrendarla para poder trasladar o transportar esa mercancía. Así las cosas, tenemos también que señalar que el contrato marítimo se originó para resguardar los bienes o mercancías que se transportaban en barcos o por medio de aguas oceánicas, en el sentido de que muchas de las embarcaciones que llevaban, valga la redundancia, mercancía de un lugar a otro, fueron atacadas por la piratería, por los corsarios. Estos bandidos de aguas oceánicas irrumpían de manera violenta en esas embarcaciones para robar cada uno de los bienes que eran transportados. Entonces, para tratar de regular, resguardar y para salvaguardar los derechos de las partes, pues surgió en sí el contrato marítimo. Así las cosas, ahora sí vamos a entrar a determinar lo que es el contrato marítimo. Y a razón de esto, vamos a señalar que el contrato marítimo viene a ser esa relación jurídica contractual que se va a establecer producto de las relaciones o bien marítimas o por el comercio marítimo. Y de allí nosotros podemos decir que ese contrato marítimo es ese acuerdo o convención entre dos partes que de alguna u otra manera van a permitir no solamente la regulación de las relaciones que tienen que ver con el transporte de mercancía, porque también vamos a estudiar algunos contratos que permiten el traslado de personas de un puerto al otro, o también otros tipos de relaciones que ocurren con ocasión de un viaje por medio de aguas marítimas, como el caso del contrato de remolque. A razón de esto, vamos a revisar que en cada uno de los contratos marítimos existe un objeto determinado dependiendo del tipo de contrato del cual vamos a hacer referencia. Existen también determinados sujetos que van a depender de la denominación y la especificidad del contrato. Y a razón de esto, vamos ya a sumergirnos en el desarrollo de los contratos marítimos más típicos en la legislación ecuatoriana como en la legislación venezolana. El primer contrato al cual vamos a hacer referencia es el contrato de remolque. Como su nombre lo indica, este contrato establece un acuerdo entre dos
buques. El primero de ellos es el del armador de un buque que va a remolcar a otra nave que se encuentra en aguas marítimas, pero atracada, es decir, quedó varada en medio de esas aguas. Entonces, a razón de esto surge este contrato de remolque, que básicamente es definido por algunos autores como el convenio por el cual el armador, recordemos que el armador es esa persona que tiene el poder por parte del propietario de la nave para que gestione operativamente todo lo concerniente a la nave y pueda usar esa nave para remolcar o para aplicar la fuerza motriz de ese buque y con ello poder llevar de un lugar a otro o desplazar de un lugar a otro un buque que está varado en el mar. Todo esto a cambio de una cantidad de dinero denominada remuneración. El objeto del contrato de remolque no es otra cosa que el de aplicar esa fuerza motriz del buque remolcador hacia el buque remolcado para permitir el desplazamiento en esas aguas y con ello lograr desvarar esa nave de ese lugar donde ha quedado varada. Las partes de este contrato van a ser el armador del buque ojo remolcador y el representante del buque remolcado. Recordemos que el armador viene a ser esta persona que ha sido investida con un poder para que gestione operativamente todas las operaciones de una nave. Y en este caso estamos hablando de la nave que va a servir como remolcador de la que ha quedado, en todo caso, varada. Y el representante del buque remolcado, que pudiese ser el capitán o un armador o el mismo propietario. Y por esto, estas son las dos partes que van a establecer el contrato de remolque. El contrato de remolque tiene una característica fundamental. Como ya hemos señalado, el objeto del mismo va a ser el remolcar o propulsar a través de la fuerza que tenga el buque remolcador a el buque que va a ser remolcado, pero hasta un puerto seguro, un puerto destino que ha sido indicado en el contrato. Entonces, estas son las características fundamentales del contrato de remolque. De seguida vamos a hacer mención al contrato de arrendamiento a casco desnudo. Este es un contrato que, como su nombre lo indica, viene a surgir o surge en función de el contrato de Roma del arrendamiento o el contrato de la locación conducción. Este contrato surge o tiene su vigencia tanto en la legislación ecuatoriana como en la legislación venezolana y por eso la mayoría de los autores van a coincidir en el hecho de que este contrato es ese acuerdo de voluntades por medio del cual el arrendador se obliga a cambio de un determinado precio a entregar un buque determinado al arrendatario para que éste lo use temporalmente conforme a lo que ellos han acordado en el contrato. Pero si no ha habido la posibilidad del establecimiento de unas cláusulas por la rapidez de la operación, el buque debe ser empleado según las naturalezas y las características del mismo. Es decir, vamos a usar esa nave dependiendo de las gestiones náuticas o las gestiones comerciales, producto del uso habitual de esa nave. A razón de esto decimos que el contrato de arrendamiento a casco desnudo es
un contrato por medio del cual se está dando en arrendamiento, es decir, el uso y la explotación de ese buque. Y se denomina que es a casco desnudo porque el propietario de el barco o el representante o el arrendador va a entregar completamente libre de todo contenedor, de todo elemento propio de ese barco para que la persona del arrendatario introduzca dentro del barco cualquier instrumento necesario para que pueda, en todo caso, realizarse las gestiones, tanto náuticas como las gestiones comerciales. El objeto del contrato es básicamente el uso temporal de esa nave según lo que nosotros hemos convenido en el contrato de arrendamiento. Pero como ya se estableció que puede ocurrir que no se haya indicado por la rapidez de la operación, se puede emplear esa embarcación o esa nave según la naturaleza o las características propias de la misma. Y para poder determinar cuál ha sido la naturaleza o las características propias de la nave, nosotros tendríamos que ir a el registro naval para poder verificar cuál ha sido el uso que se le ha dado a la nave. Los sujetos de este contrato son el arrendador y el arrendatario. El arrendador viene a ser o bien el propietario, el armador de esa nave, quien en todo caso tiene un poder especial sobre esa embarcación. Y tenemos a el arrendatario, quien es la persona que está solicitando el uso temporal de esa embarcación. ¿A cambio de qué? A cambio de un precio estipulado. El requerimiento para que surta efecto este tipo de contrato, por lo menos en el caso del derecho ecuatoriano, es que exista autorización por el órgano competente para que se pueda permitir el uso de esa embarcación por un tiempo establecido y según lo que ha dispuesto en el contrato las partes o por la naturaleza de las gestiones náuticas o de las gestiones comerciales. Pudiésemos visionar el siguiente ejemplo. Imaginemos en este momento que nosotros estamos celebrando un contrato a casco desnudo con una embarcación que está registrada en el Ecuador y que tiene bandera ecuatoriana. Y necesitamos en todo momento usarla para poder eh, sacar fauna marítima. Y en este caso, nosotros teníamos o tenemos que tener la autorización de parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca para que se pueda autorizar a que el armador de ese barco o el propietario de ese barco que está registrado y que tiene bandera ecuatoriana pueda dárnoslo en arrendamiento a nosotros que somos domiciliados en Venezuela y que no tenemos ninguna representación en el Ecuador. Así las cosas, pues hemos revisado a grosso modo lo que es el contrato de arrendamiento a casco desnudo. También dentro de los contratos marítimos vamos a conseguir la figura del contrato de fletamento. Este contrato de fletamento ha sido definido como el contrato por medio del cual el armador, o también llamado como fletante, entrega al arrendatario o fletador la explotación comercial del buque. Entonces aquí lo que tenemos es la situación por medio de la cual las partes acuerdan que esa nave va a ser simplemente para la gestión comercial, más no para otro tipo de gestión como de investigación o como gestión náutica, ¿no? Aquí es para la explotación comercial del buque. En el caso del contrato de fletamento, vamos a conseguir dos partes. La primera llamada
la parte del fletante, que es el armador o el dueño del buque. Y por si fuera poco, vamos a conseguir también a el fletador, que se conoce como el arrendatario, que está requiriendo la explotación comercial del buque. Imaginemos que nosotros queremos trasladar una cantidad de mercancía y tenemos necesariamente que pasar por aguas ecuatorianas. Pudiese ser que no tengamos la permisología necesaria para hacer el uso de una embarcación venezolana y eso esté generando mayores perjuicios para el negocio de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos solicitar a un agente naviero que nos ubique una embarcación para que esta embarcación pueda ser explotada comercialmente. Y allí esa embarcación debe tener algunas características. La primera es que debe tener contenedores, bien sea de paleta o madera o bien sea contenedores metálicos. Los contenedores son unos espacios que han sido construidos para poder apiñar la mercancía. Y ese apiñamiento de la mercancía es lo que se conoce como el cubitaje, es decir, el orden de esa mercancía. Entonces, allí tenemos un ejemplo del contrato de fletamento. El objeto del contrato de fletamento básicamente es ese espacio que dentro de la embarcación va a ser designado para que la persona del arrendatario o el fletador pueda disponer y pueda entregar la mercancía para que ésta sea dispuesta allí. Generalmente puede ocurrir que en el contrato de fletamento la persona del fletador vaya a solicitar el buque para un solo viaje y solo para esa operación, es decir, solo para ese fletador. Pero como los costos son evidentemente exorbitantes, también podemos conseguir el caso de que el arrendatario comparta ese buque a través de otras personas que han sido localizadas por las navieras para que se pueda llevar mayor número de mercancías que corresponde a distintos arrendatarios. Y por lo cual el arrendador eh, o fletante podrá contratar con diversas personas. Importante, los sujetos dentro del contrato de fletamento tenemos el fletador, que es el dueño de la embarcación, que va a permitir ser explotadas a través del uso comercial de ese buque. Y el armador o la naviera, que va a ser el arrendatario. Los tipos de contrato de fletamento. Existen varios tipos de contrato de fletamento, dentro de estos están a tiempo y por viaje. El contrato de fletamento a tiempo, ese contrato por medio del cual se establece que el buque debe zarpar de un puerto y llegar o atracar en un puerto destino. O sea, va a regir todo y cada uno de esos tramos hasta llegar a el puerto de atraque que está dispuesto dentro del contrato que se ha suscrito. Pero también tenemos el contrato de fletamento por viaje y este contrato de fletamento por tiempo es el contrato que se celebra considerando el tiempo que va a durar ese viaje o esa travesía en el mar. Podemos considerar que el viaje va a durar 28 días, pero imaginemos que por condiciones atmosféricas este viaje se ha extendido un poco más. Imaginemos 32 días. Como el contrato de fletamento exige
que se pacte entre las partes el tiempo en que va a regir esa contratación y para ello se crea un seguro para resguardar la mercancía que forma parte de esos contenedores que están en la nave, pues en ese momento de los 28 días, que era lo que habíamos dispuesto a tiempo para ese contrato, debemos entender que los días restantes ya no forman parte de ese contrato de fletamento. Pero algo bien interesante es que por la naturaleza del contrato de fletamento a tiempo, se da una prórroga o se da una extensión para cubrir los riesgos que puedan sufrir todos esos bienes o mercancías que han sido trasladadas producto de esas condiciones atmosféricas que han alterado el tiempo prudencial del viaje. Entonces, en este caso, se va a extender esa duración del contrato de fletamento a tiempo y con ello también el seguro que se genera. Y obviamente la persona del arrendatario cuando llegue al puerto, la mercancía tendrá que cancelar el tiempo, es decir, esos días que no entraban dentro del primigenio contrato de fletamento que se celebró. Como dijimos, el objeto del contrato de fletamento es ese espacio que ocupa la mercancía dentro del buque, que puede ser total o puede ser parcial. Y por eso es que, en todo caso, nosotros podemos decir, el contrato de fletamento va a permitir que un solo arrendatario tenga el uso de ese buque o que sean varios arrendatarios o personas que vayan a solicitar este contrato. De la misma manera, a razón de los tipos de contratos que acabamos de ver en la figura del fletamento, vamos a señalar que pueden ser por tiempo o por viaje. Por tiempo, como ya dijimos, por un periodo, un lapso de tiempo que se puede extender producto de condiciones atmosféricas y como ya quedó sentado, debe la persona del arrendatario consignar cuando se llegue a puerto seguro, es decir, cuando el barco o la nave atraque en el puerto destino, deberá cancelar la cantidad o el flete, que es el número de días que son el diferencial, que no entraron dentro del primigenio contrato de fletamento, o bien por viaje, es decir, por una travesía que hemos estipulado sin que hayamos señalado los días que se van a emplear para que se pueda consolidar este tipo de contrato. De seguida vamos a revisar cada uno de los contratos de fletamento para poder precisar un poco más. Tenemos ya el contrato de fletamento a tiempo. Habíamos dicho que este contrato de fletamento a tiempo lo que tenía por importancia o lo que lo caracterizaba era el lapso que tanto fletador como fletante habían dispuesto dentro del contrato. Por eso es que la definición de la mayoría de doctrinarios al respecto parte de considerar que el contrato de fletamento a viaje es aquel por medio del cual el armador, conservando la gestión náutica del buque, pone el mismo a disposición de otras personas para realizar la actividad indicada dentro de los términos estipulados en ese contrato por un tiempo determinado. Entonces, fíjense aquí que lo más importante de este tipo de contrato es el lapso de días que nosotros hemos convenido dentro del contrato. Y a cambio de esto, va a tener que hacer el desembolso de lo que se denomina el flete, que es el pago del uso de ese barco o de esa nave por el tiempo determinado dentro del contrato. Aquí pues van a surgir obligaciones entre las partes. Para la parte de
el fletador, pues está la obligación de solamente disponer de ese barco para la persona del fletante. Es decir, si es una sola persona la que está solicitando el arrendamiento del barco, pues obviamente solo se le debe dar a esa persona. Y tiene que verificar que todas las operaciones del barco se van a generar y que está en las mejores condiciones. En tanto que el fletante, que va a asumir la condición de arrendatario, pues tiene que también cumplir una serie de obligaciones, dentro de las cuales está el pago de la cantidad de dinero denominada como el flete. Ahora bien, como contrato de fletamento por viaje debemos entender aquel contrato que dentro de la figura del fletamento entraña el transporte por carga de un lugar de zarpe al arribo de la carga para cargar o descargar mediante el pago correspondiente del flete por viaje realizado. Entonces, fíjense que aquí lo más importante es esa travesía, pero no solamente el viaje, sino que el buque o la nave llegue a feliz arribo a el puerto destino, es decir, al puerto de arribo que ha quedado dispuesto en el contrato de fletamento. Y obviamente allí el fletador va a tener que pagar las cantidades de dinero o el correspondiente flete por el viaje que se ha realizado. Luego tenemos el contrato de pasajeros. Este contrato de transporte de pasajeros es definido como ese convenio que se celebra entre las partes por medio del cual una persona natural paga una cantidad de dinero por un boleto, por un pasaje y obviamente también por el equipaje que va a llevar, bien de mano o bien ese equipaje que va a estar dispuesto en el lugar que ha establecido el capitán para llevar. Generalmente este tipo de contratos de transporte de pasajeros se da en el caso de que nosotros empleemos el uso turístico de un transporte. Y tenemos el ejemplo típico del ferry. Cuando nosotros tomamos un ferry, vamos de un lugar a otro por aguas marítimas, pues sabemos que estamos contratando ese viaje para que nos lleven de un lugar a otro hasta el puerto denominado puerto. Y en este caso, el puerto destino, es importante recordar que ese pasajero va a tener que pagar la cantidad de dinero que no solamente comporta su pasaje, sino también el lugar en donde se va a establecer o el lugar que va a ocupar el equipaje que él lleva, equipaje que puede ser de mano, el cual puede ubicar en su camarote, o ese equipaje que puede llevar en el lugar dispuesto por el capitán o el armador del buque para poder lograr ordenar y resguardar cada uno de estos equipajes que no pueden ser llevados en el camarote. Ejemplo de esto, en el ferry nosotros podemos comprar un pasaje también para un vehículo. Y entonces, en este caso, obvio que va a tener dispuesto un lugar especial para poder guardar ese vehículo que nos acompaña en nuestra travesía. Dentro del objeto de transporte de pasajeros debemos decir que el objeto como tal es la persona natural y su equipaje que va a ser trasladada
por esta nave y por aguas marítimas de un puerto de zarpe a un puerto de destino. Y las partes como tal son el porteador, que es la persona que en todo caso ha sido designado por el propietario, por el armador, para llevar el buque, y en todo momento el pasajero, que es esa persona natural que ha comprado el boleto o ese billete para que pueda eh, viajar como su nombre lo indica, por esa nave y en aguas marítimas. De seguida vamos a revisar el contrato de transporte de mercancías por agua. Este contrato se parece mucho al contrato de fletamento. Ojo, pero este es un contrato mucho más formal. La Ley de Comercio Marítimo, así como el Código de Comercio Ecuatoriano, no precisan de manera muy expresa lo que es ese contrato de transporte de mercancía por agua, como sí lo dispone la Organización Marítima Internacional. Sin embargo, hay un viso dentro de la Ley de Comercio Marítimo de Venezuela que establece que este es un contrato por medio del cual una persona que es nombrada como porteador se compromete contra el pago de un flete a transportar mercancía por agua de un puerto al otro. Entonces, fíjense que este contrato realmente tiene mucha similitud con el contrato del fletamento, pero la gran diferencia o la diferencia puntual es que este contrato de mercancía por agua es un contrato mucho más solemne, puesto que habíamos señalado que en el caso del fletamento pudiese existir la no redacción del convenio entre las partes, sino el acuerdo de voluntades de forma verbal. En el caso del contrato de transporte de mercancías por agua, sí se establece la necesidad de la formalidad. Tan es así que en primer momento se dice que esa consensualidad de las partes debe estar dispuesta en un documento que debe ser previamente revisado por las autoridades de puerto para que tengan totalmente la validez que se requiere. Dentro de la doctrina ecuatoriana hemos conseguido como características o particularidades de este contrato de mercancías por agua, primero que es un contrato totalmente oneroso, es decir, que requiere de el pago de un flete por el traslado de mercancías de un lugar a otro. Es decir, surgen cargas para ambas partes. Luego se establece también que es un contrato consensual, es decir, debe existir el acuerdo de voluntades, no se permisa que este tipo de contrato sea un contrato de los llamados contratos de adhesión, en el caso de la legislación ecuatoriana, y que efectivamente las operaciones que se van a realizar con este tipo de contrato de mercancías sean evidentemente por mar. Eh, porque esto es lo que va a permitir, en todo caso, también diferenciarlo de los contratos que se ejecutan o se realizan por medio del flete o del fletamento. Y debe existir, y esto es para ambas legislaciones, debe existir un medio o mecanismo de prueba para poder determinar cuáles son esas mercancías que están siendo transportadas por agua y a través de ese buque. Y el mecanismo de prueba de esas mercancías se llama el conocimiento del embarque, que es una carta que va a, en principio, a levantar el capitán de ese buque, en la que va a dejar constancia de cuáles son las mercancías que están siendo transportadas, el valor de la mercancía, la persona que le entregó la mercancía, el lugar a ser entregada la mercancía, quién va a retirar esa mercancía, el seguro que tiene esa mercancía y, por si fuera poco,
¿cuáles son esos contenedores que van a recepcionar la mercancía y cómo se va a hacer el famoso cubitaje, es decir, la ordenación de la mercancía o la ubicación de la mercancía para que no vaya a sufrir ningún tipo de riesgo. Dentro de este contrato de transporte de mercancía por agua, es importante determinar en primer momento el objeto del contrato. Y este objeto obviamente va a estar bifurcado. En primer momento va a ser el buque o la nave, pero también tenemos otro elemento que es la mercancía. Tanto el buque como la mercancía, es decir, ese bien que va a ser trasladado de un lugar a otro, forman parte de los elementos de carácter real o también conocidos como objetivos dentro del contrato de transporte. Y luego tenemos los elementos subjetivos. Y dentro de estos elementos subjetivos vamos a conseguir en primer momento al porteador. El porteador no es otra persona distinta a el transportador, es decir, aquella persona que va a conducir la nave, que pudiese ser el capitán de la misma, pero dentro del contrato de mercancía va a recibir el nombre del portador. Eh, También tenemos al cargador, y el cargador es la persona que va a llegar a puerto y que va a entregar la mercancía o la carga para que se produzca el cubitaje o se produzca esa subida de la carga a los contenedores, como ya sabemos, o bien en paleta o bien los contenedores metálicos. Y el consignatario, ojo, que es la persona que representa a la agencia naviera y que recibe la mercancía en el puerto de descarga, pero para poder entregarla el porteador, debe presentar en el puerto de descarga esta carta de conocimiento de embarque, que no es otra cosa que ese documento formal que debe establecer cuáles son las mercancías que fueron entregadas, quién la iba a retirar, la fecha de zarpe, la fecha probable de llegada al puerto. Entonces, para poder entregar al consignatario esa mercancía en el puerto de destino, pues obviamente debe presentar esta carta de conocimiento de embarque, porque si no existe esta carta, no se le va a entregar la mercancía que está a bordo del buque. Y por eso es necesario reflexionar un poco sobre esta famosa carta de conocimiento de embarque. La carta de conocimiento de embarque ha sido definida como un documento formal expedido por el capitán del buque. Allí se van a establecer todas las condiciones y especificidades de ese contrato de transporte. En primer momento, se va a señalar cuál es la mercancía que se ha recibido y que va a ser objeto del contrato de transporte. De seguida también se va a señalar cuál es el puerto de destino que va a llevar esa mercancía y quién es la persona del consignatario, es decir, la persona que tiene el derecho de retirar esa carga. Y de la misma manera se van a establecer todo lo que sea necesario para detallar la persona del consignatario, el pago del flete, si en algún momento se está celebrando un contrato para salvaguardar la carga en el momento de que exista algún riesgo como piratería, como el caso de una avería
o como la colisión entre buques. Entonces, allí pues también se debe establecer esas condiciones de si existe o no un contrato de seguro que vaya a amparar la mercancía que en todo caso es objeto del contrato de transporte. Por eso, lo primero que vamos a determinar es qué es la carta de conocimiento de embarque. Dijimos que es un documento que hace plena prueba de la existencia de ese contrato de transporte de mercancía. Y por eso es que el capitán, al momento de recibir la mercancía, debe dejar constancia de todas las condiciones, cómo recibió esa mercancía, de quién la recibió y si es una mercancía que es buena o que si al parecer está dañada, todo tiene que quedar en esa carta bien especificada. Las funciones de la carta de conocimiento de embarque. Bueno, para muchos la primera función es la función comprobatoria, ¿sí? Pero para otros es un simple o un mero recibo de mercancía. ¿Por qué? Porque el capitán obviamente está recepcionando la mercancía del agente naviero o de la persona que está entregando esa mercancía. Pero para poder constar que esta fue la mercancía específica que forma parte de ese contrato, pues obviamente la persona, el capitán, debe dejar constancia de cada uno de los bienes, de las cajas que están siendo transportadas y quién las está entregando. Para muchos autores, la carta de conocimiento acredita propiedad, es un título de propiedad. Entonces, eh, podemos fusionar las tres teorías y podemos señalar que la carta de conocimiento, además de ser efectivamente un medio probatorio de la existencia de un contrato, también nos va a otorgar titularidad en la propiedad, puesto que la única persona que puede retirar esa mercancía es la que ostente, en todo caso, ese título, es decir, ese documento, y que se la presente al capitán en el momento de llegar esa nave, es decir, ese buque, a el puerto de destino o puerto de atraco. El contenido de la carta de conocimiento de embarque. Bueno, el contenido básicamente es la identificación de las partes. Allí vamos a señalar quién es la persona que está entregando, quién es la persona que está recibiendo esa mercancía. Luego, la identificación de la mercancía. Allí vamos a decir, mire, te estamos llevando tantas cajas que van a ocupar, tantos contenedores, pero como son cajas de madera, pueden ser ubicadas en estos contenedores de paleta. En el caso que fuesen solo cajas de, de, eh, de plástico o cajas de cartón, estas no pueden ser ubicadas de manera que se puedan mojar. Entonces allí se debería emplear esos contenedores de metal que pues son más resistentes y que van a impedir que la mercancía pueda mojarse. El puerto de descarga, que es ese puerto de destino, también llamado el puerto de arribo de la mercancía. El valor del flete, que es la cantidad de dinero que se va a cobrar por ese contrato de transporte. Y la fecha y el plazo convenido para la entrega de mercancía. Fíjense que en este caso la carta de conocimiento no va a permitir entonces que sea simplemente por un viaje. El contrato de transporte de mercancía establece una fecha de entrega de la mercancía. Recordemos que si producto de las condiciones atmosféricas se requiere o se genera el retardo de las
de la entrega de la mercancía. En este caso, el capitán y el armador del barco deben responder por el retardo de la entrega. Y la naturaleza y el valor de la mercancía. ¿Por qué? Porque obviamente es lo que va a permitir verificar si con esta mercancía se puede generar un riesgo y si es necesario suscribir un contrato de seguro para evitar que se pueda poner en peligro la carga que se lleva. ¿Quién firma la carta de conocimiento? Bueno, en primer momento lo va a firmar el capitán del buque. Recordemos que el capitán del buque es el que recepciona esas mercancías, pero también lo va a firmar la persona del porteador o transportador de la mercancía, puesto que es el que en todo momento está conviniendo con el capitán esa operación. Y la ventaja de un conocimiento de embarque, es decir, de esta llamada carta de conocimiento o la Bill of Lading, es que nos va a detallar el lugar de la entrega, es decir, el puerto de destino, el puerto donde va a llegar la mercancía, el puerto de atraque. Y sirve, obviamente, como ya lo dijimos, producto de esas funciones, como contrato entre las partes que lo celebran y detalla de manera precisa el pago del flete que se debe generar por la solicitud de ese contrato de transporte de mercancía. Entonces, fíjense que hemos revisado algunos contratos que pueden surgir dentro del derecho marítimo. Y la razón de esto, recordemos que está el contrato de remolque, el contrato de fletamento, bien por viaje, bien por tiempo. También tenemos el contrato de transporte de mercancía por aguas que requiere indefectiblemente de esta carta de conocimiento o de embarque para que sea efectivamente un contrato de transporte de mercancía por agua y tenga todas las formalidades, y el transporte de personas. Entonces, fíjense que vimos 4 tipos de contratos dentro del derecho marítimo. De seguida, vamos a entrar a revisar los riesgos marítimos. Y los riesgos marítimos son definidos por la mayoría de la doctrina como esas eventualidades o acontecimientos a los que puede estar sometido un buque en una determinada travesía. Desde que el buque parte, es decir, desde que el buque zarpa hasta que el buque llega a su lugar de destino, también conocido como el atraque del buque. Entonces, no solamente el buque, sino la mercancía y las personas pueden estar en expectativa de un daño que se puede generar de forma imprevisible o de manera previsible. Y por esto es que surge la definición y la figura de riesgo marítimo dentro del derecho marítimo. Y es por esto que en primer momento el armador del buque, quien es el que hace las gestiones operativas del buque, debe en todo caso aprovisionar a esa nave para evitar en todo momento que se llegue a materializar esta expectativa de daño, y por ello debe no solamente aprovisionar el buque, sino preparar a la tripulación para que puedan responder a esos acontecimientos que pueden generar un daño o bien en la tripulación, en los pasajeros, y puedan generar pérdida de mercancía y con ello puedan poner en peligro
el buque, la travesía, el viaje y, por si fuera poco, todas aquellas personas que forman parte de esa nave. Los riesgos marítimos han sido definidos por la Organización Mundial Marítima Internacional como pues todas esas eventualidades a las que puede estar expuesto una nave o un buque. Y por eso es que la Organización Marítima Internacional trata de formar a través de cursos, de especializaciones, de talleres, a la tripulación de las diferentes naves a nivel mundial para que puedan tomar y reaccionar de la mejor manera. Porque si la tripulación o la gente de mar no está preparada, pues obviamente van a generar mayor riesgo y poner en peligro la carga, así como los pasajeros que vienen en esa travesía o viaje. De la misma forma, la Organización Marítima Internacional trata de que esos riesgos se disminuyan o que se puedan aminorar. ¿Por qué? Porque estos riesgos marítimos también pueden ocasionar diferentes efectos perniciosos a el ecosistema marítimo. Llamemos ecosistema, no solamente la flora, sino también la fauna marítima. Y por eso es que la OMI trata de elaborar las reglas a nivel internacional para que se eviten esos accidentes que se puedan generar en las aguas oceánicas o en las aguas marítimas a través de convenios internacionales que protejan la vida acuática, pero también la vida de las especies marítimas. Llamemos especies marítimas, como ya lo señalamos, la flora, pero también la fauna eh, marítima. Y por eso se han establecido reglas, normas, códigos internacionales para tratar de proteger la, eh, la vida en el mar. Ojo, no solamente la vida del ser humano, sino también de todo lo que conlleva a la vida del ecosistema marítimo. Y de la misma forma de proteger en la medida de las posibilidades esas travesías, permitiendo dar la mayor seguridad en los viajes por mar. Aquí vamos a revisar algunos riesgos marítimos. Ojo, pero no son los únicos riesgos que existen en este momento. Y voy a iniciar conversando un poquito de algunos riesgos que no están previstos en esta presentación. Un riesgo marítimo que deben afrontar de manera diaria dentro de las aguas marítimas en el Ecuador es en primer momento la pesca ilegal de la especie del tiburón. Ojo, la mayoría de embarcaciones de países asiáticos buscan el tiburón para capturarlo y usarlo como alimento. Pero no es que van a usar todo ese tiburón, sino solamente van a despojar a este pez de la aleta y dejan la carne del tiburón en el mar. Entonces, esto viene a ser un riesgo marítimo porque recordemos que el riesgo marítimo también viene a conformar pues todas estas alteraciones de las condiciones normales y favorables del ecosistema marítimo. Entonces, ha sido una constante lucha de parte de la Armada Naval del Ecuador de ponerse
en protección, en vigilancia, en control de todas aquellas embarcaciones extranjeras que de alguna manera puedan ir eh, en caza de esa especie marítima. Otro riesgo que se evidencia dentro de las aguas marítimas oceánicas en el Ecuador es el tráfico de droga a través del transporte marítimo. Y se dice que es una conexión indispensable para poder llevar cargamentos de droga de Colombia a México, este tramo, y necesariamente estos señores que realizan estas actuaciones ilegales, pues toman aguas del Ecuador, o sea, navegan en aguas del Ecuador de manera ilegal. Y por eso también la Armada Naval, a través de sus cuerpos de policía, está muy atenta para evitar que se sigan cometiendo estas irregularidades dentro del espacio acuático o marítimo del Ecuador. Y por esto también es que la Organización Marítima Internacional ha puesto el mayor énfasis en tratar de regular a través de convenios internacionales el uso de las aguas abiertas de los países para tratar de frenar un poco estos delitos que obviamente ponen en riesgo a la vida del ser humano. Dentro de los riesgos marítimos que les voy a presentar está la piratería, además de lo que ya hemos señalado, está la piratería. Algunos autores lo señalan como el robo a mano armada contra los buques. Imaginemos que nosotros estamos en presencia de un buque mercante y de, eh, en el viaje o en la travesía hemos sido sorprendidos abruptamente por unos corsarios, es decir, por unos delincuentes, quienes con eh, armas suben o van a irrumpir en el buque sometiendo a la tripulación, a los pasajeros, para obviamente robarlos. Por eso es que el doctor Blanco ha señalado una definición de riesgo marítimo titulado piratería bajo el tenor siguiente. La piratería es todo acto de depredación y violencia contra las personas realizado en el mar o desde él por individuos de la dotación de un buque que se han colocado fuera de la jurisdicción de todo Estado perteneciente a la comunidad internacional y lo emplean indistintamente contra súbditos de uno u otro país sin tener comisión alguna legítima de guerra. Entonces, como se puede observar en esta imagen que les presento, el corsario es el delincuente o son los delincuentes que a mano armada eh, van a subir al buque a través de violencia y al momento de interrumpir en la travesía van a, eh, a obligar a las personas que están en esa embarcación, en ese buque mercante, a que les entreguen los bienes, las pertenencias que ellos poseen dentro de esa embarcación. En el caso venezolano es un delito castigable por el Código Penal, puesto que se establece que la piratería en un buque que sea que no sea perteneciente o perteneciente a la Marina de Guerra de ninguna nación, pues obviamente va a ser castigado como un delito que se denomina depredación. Y esto va a ser considerado como rebelión contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. De la misma manera tenemos otro riesgo marítimo, denominado la protesta del mar.
¿Cuándo ocurre la protesta del mar? Imaginemos que nosotros vamos en una travesía y el buque o la nave sufrió un desperfecto. Se incendió o nada, quedó encallado o hubo una varadura o fue necesario botar mercancía al mar, botar, no, arrojar mercancía al mar. Y en el momento de que ello ocurre, el capitán o cualquier persona que tenga un conocimiento directo de ese accidente, pues debe notificar con la mayor precisión del asunto a la autoridad acuática y consular más cercana, puesto que esto es obviamente un riesgo que debe sortear en todo caso el propietario, el capitán, el armador y la tripulación de esa embarcación. A razón de esto, puede ocurrir por pérdida total de el buque o por el naufragio o cuando sea un incendio, un abordaje o una varadura o una pequeña avería en el buque. Entonces, según la ley de comercio marítimo venezolano, pues todas las personas que tienen conocimiento de esto y que su responsabilidad va a estar en tela de juicio, pues deben inmediatamente notificar de ello a la autoridad acuática y consular para que se tomen las medidas correctivas y se sepa que está en riesgo la embarcación, así como la tripulación, y se tomen los correctivos necesarios. De seguida vamos a revisar la figura de el riesgo marítimo del abordaje de buques. Y como bien lo presenta la figura que les traje, vemos acá una colisión entre dos naves. Y esto es el abordaje entre buques. Lo que nosotros popularmente conocemos en la vía terrestre como la colisión entre vehículos. En este caso, el abordaje de buques es eso, es el contacto material violento entre dos embarcaciones o buques que están navegando en ese momento por aguas marítimas o acuáticas. Entonces, aquí se ve precisamente esta colisión entre dos buques. El convenio de Bruselas del año 1910 establece que existen distintos abordajes entre buques y dependiendo del tipo de abordaje en el cual nosotros nos podamos calificar esta colisión o este contacto material, va a surgir la responsabilidad de las partes. Primero tenemos el abordaje fortuito, ese que obviamente no está representado por la actuación de alguna de las partes. No, se tomaron todas las previsiones eh, del caso, pero obviamente no se pudo sortear ese embate. El, el, las condiciones atmosféricas generaron ese abordaje fortuito. Y les voy a poner un ejemplo hasta de repente muy novelesco. No sé si ustedes recuerdan la película del Titanic, cuando el barco choca con el iceberg. Pues esto es un abordaje fortuito, porque ese iceberg no se pudo detectar para ese momento bajo los mecanismos que existían para poder visualizar pues los obstáculos en el trayecto, en la travesía. ¿Okay? ¿Quién paga aquí? Pues ninguna de las partes porque esto ha sido un acontecimiento o un contacto material violento que no depende de las partes, sino que es producto de un efecto o una condición atmosférica.
Ahora recordemos el abordaje por culpa compartida o bilateral. Aquí se debe señalar que lo establecido en el Convenio de Bruselas del año 1910, la culpa es de ambas partes. Imaginemos que no se estableció las condiciones de navegabilidad, no se informó, no tenían el radio o no tenían la manera de transmitir la información, ninguna de las dos embarcaciones. En este caso, pues la responsabilidad va a ser compartida. El abordaje por culpa unilateral, bueno, en este caso estaremos haciendo referencia a que la responsabilidad, según se establece en el Convenio de Bruselas del año 1910, va a depender de la persona que tuvo la culpa de que se generara ese contacto material violento. Y en el caso del abordaje dudoso, es aquel en el cual no está evidenciado realmente quién tiene la responsabilidad. Y en este caso lo que se va a hacer es que se va a acudir ante el tribunal respectivo para que a través de la Capitanía de Puerto se pueda determinar quién tuvo realmente la responsabilidad de ese contacto material violento. Y dependiendo de lo que establezca la autoridad competente, la persona del propietario, del armador y también el capitán van a tener responsabilidad para resarcir los daños y perjuicios que le generaron a la embarcación con la cual tuvieron ese contacto material violento. Entonces, fíjense que el abordaje entre buques es esa colisión o el contacto material entre dos o más buques que obviamente van a generar responsabilidad y dependiendo la responsabilidad y el tipo de colisión que se haya generado, vamos a aplicar este convenio de Bruselas. Luego tenemos el riesgo marítimo denominado avería. Y fíjense que en esta gráfica que les presento, vemos cómo a la embarcación le está ingresando cantidades de agua bien considerables. Y para que esto no llegue a ocurrir, el capitán del barco, del buque, debe tomar necesariamente la decisión de arrojar a las aguas de los contenedores existentes y que tienen ordenados, que tienen apiñados, que tienen compilado mercancía, el mayor número de mercancía que sea necesaria para evitar que el barco se hunda o que pueda perjudicar mayor número de mercancía. La avería va a ser esa pérdida o ese daño que sufre el buque o la carga con ocasión del transporte por agua y los gastos extraordinarios que se verifiquen o realicen durante la travesía. Por eso es importante que el capitán lógicamente decida cuáles son las mercancías que deben ir arrojándose al mar. Existen dos tipos de avería. Está la avería simple, que se puede solventar arrojando una o dos compartimientos de esos contenedores que se tienen y allí no ha pasado absolutamente nada. Pero la avería la gruesa significa que van a arrojar al mar toda la mercancía con la finalidad de proteger el barco. Pero tiene que existir una lógica razón para que esto ocurra, como lo que se está viendo en la gráfica que está acá. Entonces, la simple es cuando arrojamos uno que otro contenedor. Por supuesto, aquí el riesgo marítimo, cuando ocurre la avería simple, pues va a activar el seguro de ese riesgo marítimo para que el armador
o propietario del barco responda por los daños que se ocasionaron por arrojar esa mercancía, siempre y cuando, ojo, haya existido el contrato de transporte de mercancía y el contrato de seguro que ampara la mercancía que está allí compilada. Y la orilla de la gruesa es la que va a generar el arrojo de toda la mercancía a la mar. Entonces, esta conlleva a la pérdida total pues, de la mercancía y también pudiese ocasionar el daño inminente del buque. Y por eso va a generar una pérdida bien considerable, tanto para la persona que está requiriendo el transporte de mercancía como para el dueño o porteador de la nave. Según las reglas de York y de Amberes del año 2004, existe avería a la gruesa cuando y solamente cuando se ha efectuado o contraído intencional o razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común con el objeto de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en la aventura marítima común. Entonces, fíjense que la avería a la gruesa soporta ese gasto general, ese gasto extraordinario, común, para que el buque pueda llegar a su arribo. Pero ojo, aquí es importante también verificar lo siguiente. Para que el capitán del barco pueda realizar ese arrojo de la carga o de la mercancía durante la travesía, es necesario que actúe razonablemente y de manera intencional. Es decir, lo haga sabiendo que existe ese riesgo, que se está dando ese daño y por eso es necesario arrojar la mercancía. Porque si no existe razonablemente ese daño para el buque o para toda la mercancía, es imposible que él de manera intencional pueda arrojar la mercancía, porque allí la responsabilidad va a recaer en la persona del capitán, puesto que si no ha habido esa avería, ni a la gruesa ni simple, no puede arrojar mercancía o carga a el mar durante la travesía. Entonces, fíjense que en este apartado de los riesgos marítimos hemos visto básicamente algunas situaciones o acontecimientos a los que está expuesto no solamente la nave o el buque, sino también aquellos acontecimientos en los que se puede alterar el ecosistema marítimo. Ya dijimos el caso de esas actuaciones ilegales e ilícitas como la pesca ilegal de una especie determinada, como el caso de el tiburón o la matanza de ballenas. O también el uso de esos espacios marítimos o esos espacios oceánicos para trasladar o transportar drogas que ustedes en el Ecuador viven casi que diariamente. Entonces, por eso es la importancia de considerar estas actuaciones como riesgos marítimos. Y también observamos los riesgos marítimos más comunes, como son a los cuales se encuentra expuesto tanto el buque como la mercancía, como son la avería, la piratería, el abordaje y por si fuera poco, la protesta en el mar. Así las cosas, pues hemos hecho una revisión de esta unidad temática de contratos marítimos y riesgos marítimos. Les invito a que realicen el ensayo que como actividad
hemos dispuesto para evaluar sumativamente esta asignatura. Ya hemos realizado para el día de hoy 2 evaluaciones sumativas, ambas con 20%. La primera, en la que ustedes plantearon su posición de la importancia del derecho marítimo. En la segunda, ese mapa mental en el que ustedes pudieron creativamente presentar ese documento que era necesario para comprobar la propiedad del buque. Y el día de hoy, pues vamos a realizar a partir del día de hoy hasta el próximo viernes esa evaluación sumativa del 20% que viene a constatar una reflexión propia en donde usted va a indicar la importancia que tiene esa carta de embarque dentro de el transporte marítimo. Si no hay preguntas, si no hay dudas, pues les deseo que tengan un bendecido sábado y un excelente fin de semana.